Saludos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy el profesor Pedro Antonio del Valle López de la Biblioteca Conrado F. Asenjo de nuestro recinto. También soy el bibliotecario enlace con la Escuela de Medicina Dental desde finales del año 1996. En este momento les vamos a ofrecer una presentación en la cual explicaremos lo que es una base de datos de literatura profesional. Abordaremos aspectos teóricos que son los que a fin de cuentas nos permiten realizar procesos de búsqueda en ellas para obtener información acerca de un tema de nuestro interés. Luego de esto vamos a pasar a describir algunas características y capacidades que poseen las bases de datos en general para entonces mencionar aquellas que son pertinentes a la disciplina de medicina dental. Por último, mostraremos cómo a través de la página web de la biblioteca pueden acceder a servicios de ayuda, de apoyo por parte del personal de la biblioteca durante el horario laboral, así como otros recursos que pueden consultar en cualquier momento. Las bases de datos tienen que ver con información acerca de más de una persona u objeto. La información tiene una organización basada en las características que estas personas u objetos poseen en común. Tomando, ¿verdad?, como ejemplo objetos, vamos a mencionar pues una guía telefónica, expedientes médicos, estados de cuenta de un banco, listas de estudiantes matriculados en distintas secciones de diversos cursos, entre otras. En pantalla ven una foto de lo que era una guía telefónica impresa en el pasado. Estas eran unos libros que tenían varias columnas con una letra bien pequeña donde ponían en orden invertido apellidos, nombre eh, para sujetos y ponían el nombre de un comercio tal y cual en el orden, ¿verdad?, en que aparece registrado ese negocio. Aquí vemos, por ejemplo, en la letra T, vemos que hay eh, Thatcher Bruce M y aparece un pedacito de su dirección y en la parte que no podemos ver está el número de teléfono de esta persona. Hay un negocio que se llama Thatcher Photography que también tiene su dirección y su número de teléfono y así por el estilo. Si pudiéramos ver, ¿verdad?, completa la página, veríamos que ese es el formato de las guías telefónicas. En ese caso, pues sería nombre, apellido o nombre del negocio, la dirección y el número de teléfono, aquella información que es una categoría, una característica en común. Hay un nombre y un apellido o un nombre de un negocio, eso es una característica, una categoría. Hay una dirección, esa es otra característica, otra categoría. Y un número de teléfono, que es otra categoría, otra característica. Eso evolucionó y estas guías telefónicas evolucionaron. Y esto que vemos ahora en pantalla son las super páginas amarillas que eran una sección de las guías telefónicas para los comercios, específicamente para los comercios. Tiene dos categorías por las cuales usted puede buscar, que es el servicio que usted busca y en dónde, el área geográfica en donde se da ese servicio. Esa empresa da ese servicio. Si, por ejemplo, llenamos en esa página plomeros San Juan y ejecutamos la búsqueda, vamos a tener en pantalla una lista de empresas que o individuos que dan el servicio de plomería en el área de San Juan. Toda información de una sola persona u objeto, una cosa que sea solita, única, una entidad, se llama una entidad. En solitario no permite crear una base de datos. Las bases de datos requieren de grupos de entidades que, aunque diferentes, tienen, como se dijo hace un rato, características en común. Ejemplos de objetos que no podrían convertirse en, que no podrían ser trabajados, ¿verdad?, convertidos para ser utilizados en una base de datos son la lista que escribió ayer para hacer las compras en el supermercado, una noticia que recortó del periódico y guardó en un cartapacio, un dibujo geométrico que hizo en una hoja de papel y cosas así similares. La naturaleza de las bases de datos. El diccionario Oxford define una base de datos como un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen.
Aunque no, realmente no nos damos cuenta, nosotros creamos, administramos y mantenemos actualizada una base de datos en la lista de contactos que tenemos en nuestros teléfonos celulares. Cada uno de los datos que se almacenan en un teléfono móvil acerca de una persona es una entidad. Distintas renglones de información de una persona, eso es una entidad en la base de datos. La base de datos es libreta telefónica virtual o lista de contactos. La estructura de esa libreta de contactos tiene, como les mencioné, categorías de datos que son comunes entre todas las personas que se añaden al directorio telefónico, como lo son cada entidad, cada unidad, cada entidad en esa base de datos tiene un nombre, un apellido, un número de teléfono, eh, pudiera tener un correo electrónico, tiene una dirección que la podríamos incluir o no incluir, fecha de cumpleaños, entre otras. Lo mismo si en nuestra libreta de contacto incluimos comercios. Ahora se pueden crear áreas de información adicional. El usuario puede crear un área en esa libreta y poner una información que le es pertinente ir almacenando allí. Puede añadirse una foto de una persona, ¿verdad?, a esa libreta de contactos y enlazar registros entre sí. Eh, por ejemplo, usted puede enlazar registros de personas que pertenecen a una misma organización. Al comparar la información que aparece en la primera página de dos artículos publicados en revistas distintas de biomedicina, veremos que al igual que en los contactos, hay elementos que también pueden ser asignados a categorías en común. Acá tengo la primera página de dos artículos. El de la izquierda pertenece al Journal of Family Medicine and Primary Care y el de la derecha, Drug Invention Today. En la leyenda les voy a decir específicamente, ¿verdad?, cuáles son esas categorías. Si ven, van del 1 al 6. A la izquierda tengo como número 1 algo que dice Original Article y en la de la derecha tengo Research Article. ¿Qué categoría corresponden esas dos nomenclaturas, dos términos distintos? Pues a lo que se llamaría la sección de la revista en una base de datos hipotética. Todos los artículos tienen un título del trabajo de investigación, todos los artículos tienen una lista de autor o autores en plural, ¿verdad? Si es más de uno, los trabajos de investigación tienen un abstract o una reseña, un resumen, un extracto. Ahora las revistas están pidiendo que los autores sometan una lista de palabras relevantes y eso es lo que vemos en el número 5, las palabras relevantes que estos autores sugieren se coloquen ahí para que las personas puedan recuperar esa información. Y el número 6 es el inicio de lo que se llama el bosquejo del artículo, del trabajo de investigación. El bosquejo del artículo tiene unas variantes dependiendo de la metodología que se haya utilizado en ese trabajo de investigación, pero en términos generales, sin limitarse a esto, tienen una introducción, un área que es de revisión de literatura, materiales y métodos, procedimiento, análisis estadístico, resultados y conclusiones. Con el ejemplo anterior vimos las categorías que se utilizan para registrar los artículos y otros recursos de información en una base de datos de literatura profesional. Veamos ahora cómo es uno de estos registros en PubMed. Cuando hacemos una búsqueda en la base de datos de PubMed, vamos a tener este tipo de despliegue en pantalla. Si nos ponemos a mirar como hicimos con las páginas de las revistas, la primera página de la revista, vamos a notar que ahí hay unas categorías en los registros de PubMed que son autor o autores, título del artículo, título de la revista, fecha de publicación, volumen, número, páginas, abstract si lo tienen. Cuando son trabajos de investigación lo va a tener, cuando son otro tipo de material no los va a tener.
el idioma en que se publicó ese material, Medical Subject Headings o MESH, PMID, que es un número de identificación en la base de datos, es único para ese registro o esa entidad, entre otros campos de información. Esto que vemos en pantalla, como les mencioné, es el despliegue que ven los usuarios, pero hay otra manera de ver esa información que es la parte que ven las personas que ingresan estos materiales en la base de datos. Este es lo que está detrás de la pantalla. Este formulario es lo que está detrás de la pantalla que vemos en PubMed. Una persona escribe allí los distintos datos particulares de un material bajo la categoría a la cual correspondan. Las categorías en las bases de datos, como les dije, se llaman campos de información. Teoría de conjuntos es un aspecto teórico que tenemos que considerar cuando trabajamos con las bases de datos para entender un poco el fundamento de cómo es que se trabajan las búsquedas. Para generar una lista de los artículos que están relacionados con el tema que buscamos, tenemos que considerar la teoría de conjuntos y ver cómo se relacionan entre sí los conceptos de nuestro tema de investigación. Acá se fundamenta esto en el concepto de que es una parte de un todo, o sea, un elemento de un conjunto. Si el tema que deseamos investigar está incluido en la base de datos, entonces podemos recuperar los materiales que estén allí disponibles acerca de ese tema. La teoría de conjunto tiene dos grandes áreas, que son conceptos como elementos de un conjunto y la relación con el conjunto, que si pertenece o no pertenece, si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Y la relación entre elementos en los conjuntos, en distintos conjuntos, en más de un conjunto. Intersección, unión o reunión y exclusión. La intersección, estamos viendo ahora en pantalla un diagrama de Venn para dos conjuntos. La intersección se refiere a todo aquel elemento que pertenece tanto a un conjunto como al otro. En este caso, conjunto rojo sería un término, un concepto, una palabra relevante. Y conjunto azul, concepto o palabra relevante. El área que vemos ahí, violeta, recoge aquellos eh, elementos del conjunto que pertenecen tanto al conjunto rojo como al conjunto azul. Si fueran artículos de revista, me va a dar la palabra, me va a traer en pantalla todos aquellos recursos que tienen tanto la palabra relevante, una palabra relevante como la otra. Tiene que tener las dos. Unión o reunión es que indistintamente que sea del conjunto verde o del conjunto gris o del conjunto que queda, el área que queda recogida entre los dos conjuntos, si es que existe un área en común. Si no existe, pues no va a haber recobros en las bases de datos, les anticipo eso. Va entonces a traerme bien sea todo lo que sea elemento del conjunto verde o todo lo que tenga una palabra relevante en particular, todo lo que sea el conjunto gris u otra palabra relevante distinta, y aquello que tenga eh, tanto la palabra relevante en el conjunto en verde como la palabra relevante en el conjunto en gris, y de existir, ¿verdad? Un área en común también la va a traer. Como es reunión o unión, si no hay área en común, me va a traer los recobros de todas maneras, porque me va a traer todo lo que esté en verde o todo lo que esté en gris. Lo que quise decir hace un rato, y debo corregirme, es que en la intersección, si no hay elementos en común ambos conjuntos, me va a dar un recobro en cero. Eso es lo correcto decir. La exclusión
Vemos un conjunto en verde con unos elementos allí, vemos un conjunto en gris con unos elementos allí y lo vemos rayado. Rayado es que lo estoy descontando, desconsiderando, descartando. Cuando yo trabajo con una palabra relevante en una búsqueda o aquí un elemento o un concepto, me va entonces a traer solamente, exclusivamente lo que tenga en el área, los elementos que sean del conjunto en verde o lo que sea solo, lo que esté en solitario, esa palabra relevante. ¿Qué sucede? Que si hay un área en común que trata dos temas, pudiera haber ahí en esa área en común artículos que a mí me resulten de importancia y yo quisiera verlos. Así que con la exclusión hay que tener mucho cuidado. Se trata de manejar otras alternativas y a menos que no sea muy claro o muy específico esa exclusión, pues tratamos de evitar utilizar la exclusión en las bases de datos. Si vemos ahora en pantalla, aquí tenemos una pared donde hay unos cascos que están colgados allí, unos capacetes o cascos de seguridad que usan los obreros en la industria de la construcción. Si observamos detenidamente, podemos agruparlos por distintos criterios, ¿verdad? Podemos agrupar todos los cascos blancos en un conjunto, todos los cascos que son como de un color anaranjado o salmón en otro conjunto, los amarillos, de igual manera los azules. Pero si miramos con mayor detalle, en mayor detalle, esa imagen, vemos que hay otros criterios bajo los cuales pudiéramos agrupar esos cascos, indistintos del color, ¿verdad? Diferente del color. Vemos que hay unos cascos que están más nuevos y unos cascos que se ven más desgastada la pintura. Ese es otro criterio bajo el cual pudiéramos agrupar esos cascos. Otro criterio es por las tonalidades de los colores. Cuando vemos en pantalla hay el color amarillo, hay tres tonos de color amarillo. Así que podemos agrupar todos los cascos amarillos en un conjunto, pero dentro de ese conjunto podemos agrupar también los cascos que tienen distinta tonalidad de color y eso pues serían subconjuntos dentro del conjunto amarillo. Vemos que hay un color limón más clarito y un color limón más intenso que está un poquito desgastado también arriba, la pintura. El azul vemos que hay dos tonos, un azul más oscuro y un azul más claro. Pero si continuamos mirando las características de esos cuadros, perdón, capacetes, vamos a mirar en ese retrato que arriba tienen un diseño estos capacetes o cascos. eh, y por ese criterio también podrían ser agrupados. La aplicación de la teoría de conjunto en las bases de datos nos remite entonces a lo que se llaman los operadores de George Boole, o son operadores de lógica. Y en las bases de datos se traduce la intersección al operador AND, que como ya les había indicado hace un rato, es lo que tengan en común, unos conjuntos, el operador OR, que es reunir todo elemento de cualquiera de los conjuntos, y el operador NOT, que es lo mismo que la exclusión, que es eliminar todo lo que esté a la derecha del NOT. Repetimos, el AND es equivalente a la intersección y todo lo que yo tenga interconectado por el operador booleano AND tiene que aparecer en la lista de los recobros en la base de datos. El OR, de igual manera, todo lo que esté a la derecha y a la izquierda va a aparecer y esto es lo que habíamos visto hace un rato que se llama la reunión. El NOT me va a tomar lo que esté a la izquierda y eso es lo único que va a recuperar, lo que esté a la derecha lo va a eliminar. Y como les mencionamos, si hay algo que tiene un conjunto
que tiene algunos elementos que también coinciden con el conjunto a la izquierda, esos también los va a descartar. El operador AND en esta imagen en pantalla es un rompecabezas y si cumple con las condiciones del AND, se va a integrar en el montaje de ese rompecabezas. Esta imagen también es de un rompecabezas, pero no están interconectadas las piezas porque no importa que tengan, que cumplan con una condición o con la otra, ya las va a traer al medio, las va a recuperar, las va a traer al área en el medio de la fotografía. El not es que va a excluir eh, una palabra relevante o un concepto o una cualidad en particular. Está este rompecabezas montado y le falta una pieza porque esa pieza tiene una característica que se indicó que había que excluirla. El proceso de búsqueda en las bases de datos va a requerir la construcción de lo que llamamos un argumento de búsqueda, que eso es una manera de combinar los AND y los ORs de las palabras relevantes para que el sistema lleve a cabo una búsqueda de acuerdo con eso que le estamos estipulando. Estos son unos pasos que se recomiendan para que al construir el argumento de búsqueda podamos recuperar la mayor cantidad de información que haya allí en esa base de datos disponible. En primer lugar, se le sugiere escribir en una oración completa el tema de su investigación. Ahí usted va a escribir en esa oración en el mayor detalle posible, de la manera más clara, detallada, cuál es la investigación que usted va a llevar a cabo. La revisión de literatura que usted va a llevar a cabo. La investigación en la base de datos. La revisión de la base de datos. El segundo punto es, allí usted va a identificar, el segundo paso, perdón, es que usted va a identificar ahí en esa oración todas las palabras relevantes o las palabras importantes de esa investigación. Con eso usted va a crear una lista de las palabras que están relacionadas con esas palabras relevantes que usted identificó. Lo próximo que va a hacer es organizar esas palabras e intercalar entre ellas operadores booleanos y los paréntesis que sean necesarios. Con relación a eso, vamos a ver una explicación más adelante, pero les anticipo que va a necesitar en ocasiones trabajar con agrupar con paréntesis distintas palabras intercaladas, ¿verdad? Con los operadores. El paso 5 es ejecutar la búsqueda en la base de datos e identificar de entre todos los que usted recuperó en esa base de datos otras palabras que usted pueda añadir al paso 3. El paso 3 era crear, ¿verdad? Ir alimentando una lista de palabras relacionadas con sus palabras relevantes y entonces ir añadiendo los operadores booleanos pertinentes. Te va a repetir eso tantas veces como sea necesario. El paso 6 es precisamente eso, ¿verdad? Repetir el paso 5 tantas veces como fuera necesario. El paso 7 es mirar la lista que aparece en los materiales que usted recuperó, la lista de las referencias, para identificar allí palabras relevantes adicionales. Y trabajar entonces con irlas añadiendo en las listas que está trabajando en los pasos anteriores. Ese es el paso 8. En el paso 9, si un artículo se repite en las listas en el paso 7, está usted ante un artículo medular sobre el tema y debe considerarlo, ¿verdad? A la hora de hacer su trabajo. A la hora de hacer el trabajo de investigación, la redacción, si fuera una revisión sistemática de literatura, lo debe considerar. Y si es esto un trabajo de investigación, también eh, debe, de investigación clínica, también debe incluirlo. El paso 10 es proceder a replicar el argumento de búsqueda en otras bases de datos. Podría ser necesario hacerle modificaciones a ese argumento de búsqueda. Categorías de palabras con las que usted está trabajando en esos pasos.
hay 6 categorías. Las palabras que son indispensables, que son sus palabras relevantes. Secundarias son sinónimos, variantes en el deletreo, ¿verdad? Que eso es lo que usted está identificando cuando mira la lista de los recobros. Sinónimos y variantes en el deletreo. Palabras que son ineludibles se refiere a que si esta base de datos con la cual usted va a trabajar tiene un vocabulario controlado. Un vocabulario controlado es unos términos que se añaden en la base de datos para que a través de esos términos se pueda recuperar los trabajos de investigación de un tema de manera tal que no importe cómo un autor se refirió a él y otro autor se refirió a ese mismo concepto. Más adelante vamos a ver que esto tiene también unas sutilezas, por lo cual a veces debemos incluir también en algunas bases de datos palabras relevantes, aun cuando tengamos un vocabulario controlado. Sus temas. Sus temas son de estas palabras relevantes o vocabulario controlado, uno identificar algún tópico más específico. Eh, si tiene mucha información, esto es una ayuda. Si tiene poca información, entonces es hacer lo contrario. Mirar palabras relevantes o vocabulario controlado que sean de un tema más general, a ver si dentro de esos recobros usted encuentra como un subtema, ¿verdad? Alguna información sobre los temas de investigación que usted está buscando en esa base de datos. Y las identificadas, que son las que van a sacar, ¿verdad? Extraer de las palabras, son las palabras que usted va a identificar dentro de los materiales que son pertinentes. Pueden ser de las referencias, los que ya usted miró en pantalla, que entendió que eran los adecuados. Con las variantes en el deletreo, eh, tenemos la siguiente situación. En los Estados Unidos y en el Reino Unido hay variantes en el deletreo de las palabras. Para el concepto anestesia, la palabra anestesia tiene en Reino Unido intercalan una A entre la N y la E. Etiología, ellos añaden una letra, ellos colocan una letra A al inicio de la palabra etiología. Tienden en ocasiones a cambiar la Z por la S. En ese caso, hipomineralización tiene Z en Estados Unidos y la letra S en el Reino Unido. También ellos tienden en el Reino Unido a intercalar la U entre la O y la R. Y por ejemplo, labor. Organizaciones es otro ejemplo de intercambiar la Z con la S. Pediatric, ellos intercalan una letra A entre la P y la E. Pediatric. Prácticas. En el caso del SARS-CoV-2 en Estados Unidos se pone SARS-C o minúscula V-2 y en Reino Unido se escribe SARS, todo en mayúscula, guión COV, todo en mayúscula y no utilizan un guión e inmediatamente le ponen el número 2. Esterilización, pues es lo mismo, intercambian la Z con la S. Considerar estas variantes en el deletreo le puede ayudar a encontrar más materiales publicados acerca de un tema. Con los conceptos relacionados, el incluirlo aumenta también la posibilidad de identificar materiales. Si en el caso del trabajo de investigación que usted quiere trabajar, desarrollar, es indistinto si la persona manifestó ya signos o si solamente está, o si no ha manifestado aún, ¿verdad? Esos signos que está contagiada pero no ha manifestado signos, pues usted puede utilizar AIDS o HIV. En el caso de la segunda palabra es albino, que es la persona que tiene la condición, y albinismo, que se refiere a la condición. Adolescent, que es el adolescente, el sujeto, y adolescencia, que es la etapa, ¿verdad? De vida, desarrollo humano. Epidemia y pandemia son
distintas, son eh, contagios, distintos niveles de contagio de una enfermedad infecciosa, contagiosa. El Index Medicus, el Medline, tiene que ver con que se producía el PubMed originalmente en papel, luego pasó a formato electrónico, hay cambio de un nombre de Index Medicus a Medline, y el Medline sigue existiendo, pero las casas publicadoras ahora suplen mayor cantidad de artículos que lo que se indizaba específicamente bajo los criterios del Medline. Las casas publicadoras suplen esa indización adicional y ahora tenemos pues el PubMed, que tiene mayor contenido de artículos y materiales que el Medline. Y embarazada, ¿verdad? Y embarazo. Son los últimos dos ejemplos en esos conceptos relacionados. Lista de conceptos relacionados. ¿Cómo uno se facilita este proceso? Pues uno puede crear una tabla y va a poner entonces 5 columnas: palabras relevantes, variantes, escritura, palabras relevantes, sinónimos de la palabra relevante o de sus variantes, ¿verdad? Es lo mismo en ese caso. Conceptos relacionados, palabras relevantes, sinónimos de los conceptos relacionados. Vemos acá de manera genérica un ejemplo de la tabla. Usted va a tener esas columnas y tantas filas como palabras relevantes tenga en su tema de investigación. Acá vemos un ejemplo de la tabla para HIV/AIDS, una sola, ¿verdad?, fila. Estoy buscando HIV, una variante es el deletreo, ¿verdad?, en español, VIH, sinónimo, pues en inglés y en español, Human Immunodeficiency Virus, virus de inmunodeficiencia humana, conceptos relacionados, pues la seropositividad, la seroprevalencia, el AIDS, sinónimo, pues tenemos todos estos otros sinónimos aquí, incluyendo uno más general que síndromes de deficiencia inmunológica. Mirando acá en pantalla tenemos dos filas. La primera corresponde a una palabra relevante con sus columnas y la segunda a una segunda palabra relevante con sus columnas. ¿Cuál operador booleano vamos a colocar entre las filas y cuál operador booleano vamos a colocar entre las columnas? Entre las cajitas en la primera fila vamos a colocar un OR y de igual manera vamos a hacer lo mismo en la segunda fila, porque todos esos conceptos están interrelacionados y corresponden con el con la primera palabra relevante del tema de investigación que yo voy a realizar una búsqueda en la base de datos. Y el AND iría entre la primera fila y la segunda fila porque yo quiero que tenga la palabra relevante 1 con cualquiera de sus variantes y la palabra relevante 2 con cualquiera de sus variantes. Los operadores booleanos están escritos de manera correcta, pero ahí hace falta añadir algo, porque el sistema no va a llevar a cabo la búsqueda de la manera que nosotros deseamos lo haga. Miren lo que sucede. Nos va a dar una cantidad de resultados, ¿verdad?, que no tiene que ver necesariamente todos con el tema que estamos buscando, porque la computadora lo que va a leer es la palabra relevante 1 o la palabra relevante, variante de la palabra relevante 1 con los sinónimos de la palabra relevante 1 o los sinónimos, los conceptos relacionados con la palabra relevante 1, todo lo que haya de eso. Y todo lo que haya de variantes de la palabra relevante 2, todo lo que haya de sinónimos de la palabra relevante 2 y todos los conceptos relacionados con la palabra relevante 2, así también como los sinónimos de los conceptos relacionados 2. Y solamente va a unir con el AND el sinónimo de los conceptos relacionados en la primera fila arriba con la palabra relevante 2 en la segunda fila. Intencionalmente puse unos paréntesis ahí
en pantalla, porque ahora es que vamos a hablar del uso de paréntesis. Recuerden que si yo no le pongo los paréntesis en donde van, el sistema me va a recuperar algo que no es necesariamente lo que yo deseo. La manera entonces correcta sería encerrar todo lo que tiene que ver con palabras relevante uno entre paréntesis, intercalados cada uno de ellos con los or, ¿verdad? El and, y también encerrar entre paréntesis todo lo que tiene que ver con la palabra relevante 2 intercalado con los ors. Necesitamos hacer una agrupación con paréntesis y estos deben estar ubicados en el lugar correcto, porque de no ser así, obtendremos una lista de materiales descomunal y muchos de ellos serán irrelevantes. Les había anticipado también que íbamos a hablar de características que tienen las bases de datos. Las bases de datos tienen una capacidad de trabajar con un carácter especial que se llama el truncamiento. El truncamiento lo que hace es que yo identifico hasta dónde una palabra tiene un deletreo en común y de donde comienza la variación, sustituyo con un asterisco para que el sistema de cierta manera ejecute un OR sin yo tener que estar escribiendo dentist or dentist or dentist or dentist or dentistry. La mayoría de las bases de datos, de los programas en las bases de datos, utilizan el asterisco como el truncamiento, pero en algunas el truncamiento es el signo de pregunta de cierre, el signo de numeral, el signo de admiración, el signo de dólar e incluso el signo de por ciento. Como les había dicho anteriormente, si yo escribo dentist asterisco, el sistema va a interpretarlo como si yo hubiera escrito dentist or dentist or dentist or dentistry o cualquier otra cantidad de cosas que a mí no se me ocurrieron de momento. Un truncamiento muy corto, acá en vez de dejarlo en dentist, lo dejamos en la primera T, será interpretado entonces como si hubiera escrito dental or dentist or dentist or dentist or dentistry o todas esas palabras que de momento ahora a mí no se me pudieran ocurrir. Se advierte que un truncamiento muy corto puede, mientras más corto el truncamiento, puede traer mayor material irrelevante, mayor cantidad de material irrelevante. Incluso hay unas bases de datos que no permiten truncamientos muy cortos. Por ejemplo, el PubMed, si es menos de 4 caracteres, no le va a aceptar utilizar un truncamiento en su argumento de búsqueda. Que recuerden que el argumento de búsqueda es la manera como usted está combinando sus palabras relevantes con los operadores booleanos, con los paréntesis. También cuando hay un cambio de letra, como habíamos visto hace un rato en el deletreo entre el inglés británico y el inglés de los Estados Unidos, o por ejemplo, en el caso de los plurales, woman, woman, eh, el inglés de Estados Unidos y el inglés de Gran Bretaña, pediatric, pediatric, algunos sistemas también tienen lo que se llama un comodín, que es una función similar al truncamiento, en términos de que le va a trabajar como si fuera un OR las palabras donde ocurre en esa posición una variación en el deletreo. En la mayoría de los sistemas que tienen de los programación de computadora, las bases de datos, ¿verdad? A eso me refiero con sistemas. La programación en las bases de datos, aquellas bases de datos que admiten el uso de un comodín utilizan el signo de pregunta. Según el truncamiento en muchas bases de datos, el asterisco, en aquellas que permiten el comodín, es el signo de pregunta. Si usted escribe en una base de datos que permita el uso de un comodín, el signo de pregunta donde cambia woman con woman le va a trabajar como si estuviera hecho un or para woman or woman. Lo mismo pasa con
pediatric y pediatric. Operadores posicionales. Algunas bases de datos tienen operadores de aproximación o de proximidad. Eso va a mirar eh, la distancia que hay entre esas dos palabras que usted escribe en utilizando que usted escribe conectando con ese operador de proximidad. No todas las bases de datos permiten eso de utilizar operadores posicionales. El de with es que sin importar el orden en que aparezcan las palabras, puede haber una primero, una después, le va a buscar esas dos palabras en una misma oración, en un mismo campo de información. Es decir, por ejemplo, que esas dos palabras van a aparecer juntas independientemente del orden en que estén, o en el título del documento o en el resumen. Near es que sin importar el orden en donde aparezcan, le va a buscar esas dos palabras en el mismo campo de información. La diferencia es que no tienen que estar en la misma oración. Con with tiene que estar en el abstract en la misma oración. Con near en el abstract no tiene que estar en la misma oración. At de adyacencia, adjacency, busca las dos palabras en el mismo campo de información, pero tienen que estar en el orden exacto en que las escribió. El same es similar a with, pero realiza la búsqueda en más campos de información que los del with. Recuerden que el de with tiene que estar en la misma oración. Y estos se escriben, estos operadores posicionales se trabajan escribiendo, dependiendo la base de datos, se pone un paréntesis y un numeral, un numerito, que es la cantidad de palabras máximas que puede estar separadas esas palabras, o con una diagonal y el numerito. El with, el near y el at y el same van a estar acompañadas o de un paréntesis inmediatamente o de un paréntesis con un número dentro o una diagonal con un numerito. El uso de frases obliga al sistema a que las dos palabras tienen que estar justamente una al lado de la otra. Te encierra entre comillas drug therapy y le va a buscar esa palabra, ese concepto drug therapy, esa frase, ese concepto, tienen que estar una junto al lado de la otra. Las comillas no pueden ser utilizadas en conjunto con el truncamiento. Usted no puede poner drug therapy asterisco y encerrar eso entre comillas. Las únicas dos bases de datos que le permiten a usted hacer eso son PubMed y Scopus. Fuera de PubMed y fuera de Scopus, usted encierra entre comillas una palabra con una frase, con un truncamiento y le va a decir que no hay recobros. En el caso de PubMed y Scopus, como si acepta el uso del truncamiento, es como si usted hubiera escrito drug therapy o drug therapies y las dos palabras van a estar obligatoriamente juntas una al lado de la otra. Aquí en esta diapositiva faltó poner en la última línea, encerrar entre paréntesis drug therapy y encerrar entre paréntesis no, entre comillas drug therapy o entre paréntesis drug therapies. Hay que hacer una corrección en esa diapositiva. El vocabulario controlado o las materias permiten el recobro de los recursos que tratan un tema en particular, independientemente de cómo un autor se haya referido acerca del mismo. Elimina la necesidad de utilizar sinónimos conectados por el operador booleano OR. Recuerden que hay bases de datos que no utilizan vocabulario controlado o materias como también se les llama. PubMed tiene materias. Las materias del PubMed se llaman MESH. Aquí volviendo al ejemplo que vimos hace un rato, tenemos el artículo que habíamos visto hace un rato, ese mismo artículo ahora mirándolo desde el lado donde trabajan las personas que meten esta información en la base de datos.
Vemos que si seguimos en esa lista hasta más abajo, bajando en esa plantilla, vamos a encontrar MH, que se refiere al mesh. Para ese artículo tiene como mesh dental care, placa dental diagonal prevención y control, gingivitis diagonal prevención y control. En el mesh, el vocabulario controlado de la National Library of Medicine Mesh permite llegar a un nivel de especificidad adicional. Y esa es la diagonal que usted va a ver ahí que dice prevención y control. Hay otros niveles, eh, como por ejemplo estadísticas. Vemos que es en humanos, que tiene que ver con salud oral y que tiene que ver con cepillado. Los temas emergentes en el vocabulario controlado. Previo a febrero de 2021, en el PubMed, para uno realizar la búsqueda, no había ese vocabulario controlado y para uno realizar la búsqueda tenía que escribir esas 13 palabras y uniéndolas con un OR. Posterior a febrero de 2021, ellos crearon ya materias que tienen que ver con COVID y uno va al área del MESH a buscar cuáles son las materias que ellos crearon. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuáles son las materias que ellos crearon y para marcarlas y convertirlas al formato para llevarlas a la búsqueda en la otra plataforma que es la del PubMed como tal. Los comandos en el sistema. Los computadoras tienen la capacidad de que uno le dé una instrucción y ellas ejecutan. Uno le puede decir a una base de datos que puede buscar una palabra en el título, que uno puede buscar una palabra en el título y en el abstract, que uno puede buscar una palabra, que las palabras, ¿verdad?, que uno le ponga o correspondan con el título de una revista o que correspondan con el título de un material. No tiene necesariamente que ser una revista. Esa es la diferencia entre JN Journal y SEO Source. Les expliqué ya que el mesh es el vocabulario controlado. Eso es uno de los comandos que se pueden usar en PubMed. Indicarle al sistema que me lo busque en el mesh. El autor, uno puede poner uno o varios autores y especificar quiero que sean los trabajos de este tema de este determinado autor. Puede uno decirle al sistema que quiere solamente los artículos en unos idiomas en particular o en el caso de PubMed, la acción farmacológica. Se puede también eh, delimitar, pedirle al sistema que busque específicamente eso. ¿Cuántas bases de datos debo utilizar? Debo considerar todas aquellas que tenga disponibles de acuerdo con las disciplinas y los temas que indicen, los años que se recojan en las mismas, ¿verdad? El periodo de años que esté disponible en ese índice, la cantidad de revistas únicas que posee ese índice o base de datos. Índice era como se llamaban a estas bases de datos cuando eran en formato impreso. Los tipos de materiales que están allí representados, revistas arbitradas, revistas internacionales, etcétera. El traslapo o los contenidos que tengan común unas con las otras, tipos de bases de datos que debemos utilizar, pues las gubernamentales, de instituciones educativas, de organizaciones nacionales e internacionales del sector salud, sociedades y asociaciones científicas, de casas publicadoras especializadas en temas de salud. Por ejemplo, entre las gubernamentales hay una cantidad de bases de datos que publica la National Library of Medicine, siendo una de ellas el PubMed. Hay otras bases de datos que las publica también el Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos. Bien, pasamos ahora a hablar de las bases de datos que se sugiere utilizar cuando se está trabajando con revisiones de literatura en medicina dental. En primer lugar, vamos a hablar de unas que son gubernamentales y de y de organizaciones de salud, en este caso, la Vireme y la National Library of Medicine. PubMed es la base de datos de biomedicina más importante en el mundo, es gratuita, la produce la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos
y tiene sobre 32 millones de referencias de materiales de registros. Lilacs es una base de datos que creada por IBM, es similar al PubMed. Acá en Lilacs lo que se indica es la producción que, de trabajos de investigación que llevan a cabo instituciones educativas especializadas en investigación, ¿verdad? Eh, Organizaciones del sector salud, bien sean gubernamentales o privadas, en los países que tienen organizaciones afiliadas a BIREME. BIREME es latinoamericana con sede en Sao Paulo, Brasil. La única base de datos especializada en medicina dental en el mundo gratuita la produce BIREME y se llama BBO Dentistry. Cielo es un anaquel de las revistas que recogen los trabajos de investigación que producen las organizaciones que están afiliadas a BIREME. Tiene una capacidad de búsqueda interna, así que se los menciono también como una base de datos, ya que al tener, ¿verdad?, esa capacidad de búsqueda interna, usted puede identificar los materiales que estén allí. Ahora pasamos a mencionar algunas bases de datos de casas editoriales que requieren, ¿verdad?, validar el derecho que tenga usted de acceder a esos materiales. En primer lugar, vamos a hablar de Dentistry and Oral Sciences Source de EBSCOhost. Es la única base de datos de medicina dental comercial en el mundo. Caribbean Search también está dentro de la plataforma de EBSCOhost y es una base de datos que recoge la producción académica en el Caribe. Eso incluye temas que van desde las humanidades hasta la biomedicina, ciencias sociales, biomedicina. Ovid, dentro de la plataforma de Ovid tenemos una base de datos que se llama Evidence Based Medicine o EBM Reviews. Esto es una base de datos que recoge en parte el Cochrane Library, lo que se verá, obtiene en el Cochrane Library. Scopus es una base de datos que produce Elsevier. Es una base de datos bibliográfica, no tiene el contenido texto completo. Tiene una particularidad y es que le permite a usted recuperar la producción científica, ¿verdad?, de investigación la producción de un investigador en particular, independientemente de cómo haya estado esta persona consignando su nombre en los trabajos de investigación a lo largo de su carrera. Que si al inicio solamente ponía su nombre de pila y su primer apellido, por mencionar un ejemplo, que si más adelante entonces añadió su segundo apellido, que si pasó un tiempo y comenzó a poner su inicial porque había otra persona con los mismos dos apellidos y su nombre, y para diferenciar, pues entonces comenzó a usar la inicial de su nombre. Pues toda esa producción está agrupada, ¿verdad?, bajo distintos nombres, y esta base de datos tiene esa capacidad de recuperar todo lo que eh, sea de un mismo autor, independientemente de cómo haya estado su nombre en las distintas etapas de su carrera. Embase es una base de datos que está disponible gracias al proyecto de título 5 de recinto por medio de un grant del Departamento de Educación Federal. Es una base de datos que eh, en sus inicios se llamaba la Excerta Médica y es una base de datos que compite con el PubMed. En sus inicios, cuando era en papel, Excerta Médica tenía más contenidos británicos y europeos que de revistas americanas. Y PubMed, el Index Medicus en papel, ¿verdad?, era lo contrario. Ahora pues ya están más o menos eh, cubriendo una cantidad de revistas importantes independientemente de la zona geográfica, ¿verdad?, donde se estaban
estén publicando esas revistas. Así que en sus inicios había personas que eh, decían, ¿verdad?, que una tenía más contenido británico europeo y la otra tenía más contenido americano. Ayudas disponibles. En la biblioteca hemos desarrollado unos alternativas, ¿verdad?, para darles ayuda en horario de servicio de la biblioteca. En el horario que está abierta la biblioteca tenemos el servicio de referencia virtual. El servicio de referencia virtual tiene dos modalidades. Una es de chat, y cuando el chat no está activo, le va a permitir a usted llenar un formulario y depositar una pregunta para que sea atendida el próximo día laborable. El chat está activo cuando hay personal en el departamento, ¿verdad?, en el horario de servicio de la biblioteca. Funciona de la manera más sencilla, ¿verdad? Usted pulsa donde dice pregúntanos. Si no es que el browser lo abre automáticamente, hay unos browsers que lo abren automáticamente, otros no. Y usted va a indicarle al sistema que desea iniciar una sesión de chat con el bibliotecario que esté de turno. Va a abrir esta ventana donde usted va a colocar su nombre, su correo electrónico, va a indicar su afiliación con el recinto, si es estudiante, si es empleado, si es profesor, si es investigador, y luego va a indicar a cuál escuela está afiliada. Debajo de eso hay una cajita donde usted puede escribir de manera resumida cuál es su necesidad de información, o qué dificultad usted está teniendo con alguno de los recursos, y pulsa sobre el botoncito para iniciar el chat. Otro recurso que tenemos, eh, cuando también no hay personal en el departamento de referencia ni en el chat, que se puede utilizar a cualquier día de la semana, a cualquier hora, son las guías de LibGuides. Esto es un producto comercial que compramos y creamos unas páginas con unas cajitas de información y organizamos la información bajo unos tópicos. En pantalla estamos viendo ahora la guía que creó la profesora Rosana Barrios Llorens con relación a llevar a cabo búsquedas estratégicamente efectivas. En esa guía, ella le ofrece tips, consejos, ¿verdad?, para mejorar las búsquedas en las bases de datos, incluyendo unos consejos. Por ejemplo, ahí están unos consejos para trabajar con Google, que usted puede aplicar esos mismos consejos para Google Académico. Google Académico es una base, o Academic, es una base es un segmento dentro de Google que se circunscribe a lo que son materiales académicos. Ahí usted puede repasar los operadores booleanos, el uso de las frases, el truncamiento de los wildcards o comodines, palabras relevantes versus temas, o sea, materias. Ella lo colocó ahí como temas, ¿verdad? Se refiere a las materias, campos de información, ¿verdad?, donde usted puede delimitar y hace una comparativa entre Google Scholar o Google Académico con el Google, ¿verdad?, que utiliza todo el mundo. Esta otra guía también es creada por ella, se llama Revisión Crítica de Literatura Académica y le da una ayuda. eh, es una manera de usted empezar a trabajar con un tema. Le da una ayuda de por dónde es que usted va a comenzar a trabajar con un tema y de qué manera y qué estrategias y qué cosas es lo que usted va a hacer. Le habla de qué tipos de revisiones de literatura se pueden realizar y cómo usted puede trabajar con ellas de una manera, ¿verdad?, más efectiva, eficiente. Hay una charla, una conferencia, hay unos videos de cómo usted evaluar la literatura científica, hay una rúbrica para evaluar la literatura científica y ella ofrece un ejemplo de todo lo que se trata en esa guía. Esta es la guía de recursos en medicina dental que la trabaja este servidor, la mantengo actualizada.
Aquí en la primera página se hizo un cambio y se puso una cajita de búsqueda para Dentistry and Oral Science Source. Se colocó también una cajita para Sage Research Methods, para Credo y para buscar los libros de ProQuest Central. La cajita de Sage le va a permitir a usted buscar materiales donde usted puede empaparse, conocer mejor una metodología de investigación. Digamos que usted quiere trabajar con algún tipo de estadística y no tiene ese trasfondo tan claro de cómo funciona esa estadística o cuál es la importancia de esa estadística o qué limitaciones o qué particularidades tiene esa estadística para un determinado tipo de estudio en particular, y usted puede buscar ahí ese tipo de información. Lo mismo que si está haciendo algún tipo de investigación cualitativa, también puede leer allí lo que es, por ejemplo, un grupo focal y cómo se desarrolla un grupo focal. También le ayuda, ¿verdad? Con las metodologías mixtas, le explica cómo se combinan, ¿verdad? Métodos cualitativos y cuantitativos para hacer una metodología mixta. Esa guía tiene dos pestañas nuevas que son los talleres y las ayudas o referencias especializadas, las ayudas con los temas o referencias especializadas. Esos, esa reserva que se hace para esos talleres se lleva a cabo a través de una plataforma que se llama Bookings de Microsoft. Así que requiere el uso de Teams para poder eh, participar, asistir en el taller. Tiene una prueba diagnóstica para eh, el taller de PubMed y el de Embase, que debe aprobar con 7 preguntas correctas de un total de 10. La prueba diagnóstica es acerca de los operadores booleanos, de, ¿verdad? De posición, posicionamiento, aproximación entre las palabras, los delimitadores más comunes en las bases de datos. Tiene que registrarse con su cuenta de correo electrónico institucional y debe tener instalado o poder utilizar Microsoft Teams. A través de ese formulario se registra en ese calendario que va a ver en pantalla los martes y miércoles, excepto días feriados, en el horario de 1 a 2 de la tarde en el taller que a usted le interese tomar. Como les indiqué, tiene que tener acceso o instalado el Microsoft Teams. Funciona de una manera bien sencilla. Aquí tengo 4 cajitas que son los talleres que se están ofreciendo comúnmente. Pueden solicitar otros en una cajita de comentarios que aparece allí. Cuando usted llena la información de contacto suya, él va a seleccionar el taller que desea participar. Va a escoger entonces el día de la semana, martes o miércoles, y le va a mostrar la 1 de la tarde y usted selecciona ahí ese horario. Las ayudas con las bases de datos para optimizar, ¿verdad? Las estrategias de búsqueda en las bases de datos en particular funciona de una manera similar porque es la misma plataforma. Es igual, de igual manera, ¿verdad? Martes y miércoles, excepto días feriados, en periodos de 30 minutos entre las 2 y las 4 de la tarde. Ahí usted escoge la base de datos que está teniendo dificultad o que desea que se le explique un poco más o que necesita una ayuda en particular con un tema. Y luego busca en el calendario abajo el día y le va a dar la opción de los horarios que están disponibles para ese día. Bien, por último está la información de contacto. Mi correo electrónico es pedro.delvaldelopez@upr.edu. Yo dedico los martes y los miércoles a la Escuela de Medicina Dental, excepto, ¿verdad?, los días feriados. Los talleres, como saben, son de 1 a 2. Las ayudas son de 2 a 4. Si alguien tiene dificultad con ese horario,
podemos buscar alguna alternativa en el horario de la mañana.